Dicen que un solo instante puede cambiar la historia. Un disparo, un eco en la noche. Y de pronto, una nación partida en dos. Ese instante ocurrió el 10 de septiembre de 2025. Un auditorio lleno, miles de miradas atentas. Un hombre en el centro del escenario. Su nombre, Charlie Kirk, un joven que había convertido la política en un campo de batalla. Y la fe en su armadura. Charlie no era un político cualquiera. No era un académico clásico, ni un hombre de trajes caros y palabras calculadas. Era un guerrero, un orador con el fuego en la voz y la convicción de que podía rescatar a su país de un colapso moral. Desde muy joven, levantó su discurso con una fuerza que pocos se atrevían a desafiar. Un discurso duro, cargado de certezas, pero también de esperanza para quienes se sentían olvidados. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba era también un cuchillo que cortaba la piel de sus enemigos. Y ese filo, tarde o temprano, encontraría respuesta. Aquel día, en la Utah Valley University, la atmósfera estaba cargada. No era un evento cualquiera. Era parte de su gira llamada American Comeback Tour, una serie de encuentros en los que buscaba avivar el espíritu de quienes lo seguían. El público, más de 3.000 personas, vibraba entre aplausos, gritos y expectativas. Algunos lo miraban con devoción, otros con desdén silencioso. Pero lo que nadie sabía era que, en algún punto cercano, una sombra ya había tomado posición, una figura quieta, oculta, que esperaba el momento preciso. Un dedo que temblaba apenas sobre el gatillo de un rifle de cerrojo. Un ojo frío detrás de la mira. Charlie hablaba de fe, de valentía, de luchar contra lo imposible. Levantaba su voz con una seguridad que parecía romper las paredes. Sus gestos eran intensos. Cada frase cargada de pasión era más que un discurso. Era un acto de guerra contra el desánimo, contra la resignación. Pero en medio de esas palabras ardientes, la línea del destino ya estaba marcada. Y la bala ya estaba esperando. Charlie había nacido en 1993. Desde los 18 años, decidió que su vida no sería común. Fundó la organización Turning Point USA, con la misión de conquistar las universidades, de llevar un mensaje conservador a los espacios donde, según él, la ideología progresista dominaba sin oposición. Muchos lo llamaban provocador. Otros lo veían como un salvador. Pero lo que nadie podía negar era que había logrado lo impensable: convertirse en una de las voces más influyentes de toda una generación. Esa influencia, sin embargo, no venía sin un costo. Con cada aplauso, también llegaba un insulto. Con cada seguidor, un enemigo. Y detrás de esos enemigos había odio. Un odio que crecía. Un odio que se alimentaba con cada palabra suya. Un odio que, ese día, se transformaría en pólvora. Las luces del auditorio iluminaban el rostro de Charlie. El público escuchaba atento. Algunos grababan con sus celulares. El aire estaba espeso, cargado de energía. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Las miradas se cruzaban. Las respiraciones se contenían. La tensión, invisible, se expandía como una sombra. Charlie levantó su mano, con el índice apuntando al cielo. No tengan miedo. La verdad siempre vence al engaño. Fue entonces cuando el eco mortal cortó el aire. Un disparo seco, brutal. Un sonido que desgarró la calma como un rayo en la oscuridad. El público tardó un segundo en entender. Un segundo que se sintió eterno. La bala atravesó el espacio, invisible y letal. Golpeó el cuello de Charlie. El impacto fue inmediato. Su cuerpo se tambaleó, sus ojos abiertos de sorpresa. Un instante de silencio absoluto. Y luego, el caos. Los gritos estallaron como un mar embravecido. La multitud corrió en todas direcciones. Sillas volcadas, celulares al suelo, pasos desesperados, chocando unos contra otros. Unos buscaban salida, otros lloraban, sin saber qué hacer. Charlie cayó de rodillas. Sus manos se llevaron al cuello, intentando detener la sangre que brotaba como un río rojo. El suelo se manchó en segundos. Sus labios temblaban. Quería hablar, pero su voz se quebraba. El fuego de su discurso se apagaba en un susurro. Los guardias de seguridad corrieron hacia él.
Algunos intentaron cubrirlo. Otros buscaron desesperados de dónde venía el disparo. Pero la sombra ya se había retirado. El rifle descansaba, aún humeante, en algún rincón cercano. Mientras tanto, Charlie respiraba con dificultad. Sus ojos buscaban el techo, como si tratara de aferrarse a una última visión de esperanza. El público, entre sollozos, no podía creer lo que estaba presenciando. Un hombre caía, pero con él también caía un símbolo. Lo que sucedió en esos segundos fue más que un ataque. Fue un mensaje, una advertencia, una línea trazada, con sangre en el corazón de una nación. Y es aquí donde la historia oscura comienza, porque lo que parecía ser un disparo aislado, pronto se convertiría en un terremoto político, social y emocional que dividiría a millones. Charlie Kirk, el hombre de fe, el guerrero de palabras, el joven que se enfrentó a todo un sistema, ahora yacía herido, convertido en mártir para algunos, en villano para otros. Y el eco de ese disparo aún resuena hasta hoy. El auditorio se transformó en un campo de guerra. Algunos se tiraban al suelo, otros gritaban nombres de familiares, otros simplemente corrían sin rumbo. El pánico se convirtió en la única ley. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose cada vez más, pero para Charlie, el tiempo se consumía. En su rostro aún quedaba la sombra de la determinación. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos no se cerraban, como si se negara a rendirse, como si hasta el último segundo quisiera seguir luchando. La sangre empapaba su camisa. Su respiración era un jadeo roto. Y aún así, su expresión parecía desafiar al destino. Ese instante, captado por decenas de cámaras, quedaría marcado para siempre en la memoria colectiva. Las imágenes circularían por todo el mundo. Un hombre derribado, una multitud en histeria, un disparo que partió la noche. Y con ella, el corazón de un país. Y mientras la ambulancia lo llevaba, mientras los médicos intentaban salvar su vida, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Fue este acto el resultado de un odio solitario? ¿O la pieza de un plan más grande, tejido en las sombras? Lo cierto es que, desde ese momento, Estados Unidos ya no sería el mismo. La herida no estaba solo en el cuerpo de Charlie Kirk. La herida estaba abierta en la nación entera. Y esa herida aún sangra. Para entender la magnitud del disparo que lo derribó, primero hay que conocer la vida que lo levantó. Porque un hombre no se convierte en símbolo de la noche a la mañana. Su historia es también la historia de las heridas de una nación. Charlie nació en 1993, en el seno de una familia de clase media en los suburbios de Chicago. Creció entre iglesias, conversaciones sobre política y una convicción que lo acompañaría siempre: la fe como escudo. Desde muy joven, entendió que el mundo era un campo de batalla entre lo que él llamaba verdad y engaño, y decidió que jamás sería un espectador pasivo. Mientras otros adolescentes soñaban con fiestas, autos y aventuras juveniles, Charlie soñaba con discursos. Se imaginaba frente a multitudes, levantando la voz contra un sistema que consideraba corrupto. No tenía título universitario, pero tenía algo que muchos doctores en política nunca alcanzarían: una voluntad inquebrantable y un magnetismo imposible de ignorar. A los 18 años, fundó Turning Point USA. Era apenas un muchacho, pero tenía una visión descomunal: conquistar las universidades, esos templos de pensamiento donde, según él, solo una ideología dominaba. Su meta era llevar allí un mensaje distinto, una cruzada personal contra lo que llamaba el adoctrinamiento progresista, y lo logró. En cuestión de años, Turning Point se expandió como fuego en pasto seco. Miles de jóvenes se unieron. Sus eventos llenaban auditorios. Su voz retumbaba en redes sociales, entrevistas y mítines. Charlie no hablaba con frialdad académica, hablaba con rabia, con pasión, con un filo que dividía aguas. Era amado y odiado a partes. Iguales, ese odio comenzó a crecer. Cada publicación suya en redes desataba tormentas. Cada palabra pronunciada en un escenario era amplificada y deformada por sus adversarios. Charlie lo sabía. Sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso, pero no retrocedía. Al contrario, avanzaba con más fuerza.
La verdad siempre merece ser defendida. Aunque te cueste todo. Esa era su convicción, y lo repitió tantas veces que se convirtió en su destino. Las críticas no solo venían de la política, también se infiltraban en los hogares. Familias enteras se dividían, hijos contra padres, y hermanos contra hermanos. La figura de Charlie era un espejo que reflejaba la polarización de un país entero. En algunos hogares se escuchaba: si lo apoyas, ya no eres parte de esta casa. En otros, se decía con fervor: él es la voz que nos faltaba. Esa fractura, invisible pero letal, lo acompañaba siempre. Charlie se convirtió en un símbolo de batalla, no solo político, sino espiritual. Su fe lo sostenía. Cada discurso estaba atravesado por una convicción religiosa. Hablaba de valores eternos, de familia, de moral, de una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Y lo hacía con tal intensidad que muchos lo seguían con fervor casi religioso. Pero esa misma fe era la que encendía la furia de quienes lo consideraban un peligro. Lo acusaban de intolerancia, de extremismo, de avivar divisiones irreparables. Y cuanto más lo atacaban, más fuerte se hacía. Charlie vivía como un guerrero en tierra enemiga. Su agenda estaba repleta de conferencias, entrevistas, giras. Cada día era una batalla nueva, cada noche un descanso breve antes de volver a pelear. Pocos hombres de su edad soportarían ese ritmo. Él lo hacía con una energía que parecía inagotable, hasta que llegó la gira del Minstead 2025, el American Comeback Tour. Su proyecto más ambicioso, una serie de eventos pensados para movilizar a miles de jóvenes, para avivar lo que él llamaba el renacimiento de una nación. Pero detrás de los aplausos, el peligro crecía. Las amenazas eran constantes. Mensajes anónimos, correos cargados de odio, rumores de que alguien, en algún lugar, estaba esperando el momento perfecto para silenciarlo. Charlie no era ingenuo. Sabía que el riesgo existía, pero también sabía que no podía detenerse. En su mente, detenerse era traicionar su misión. Era traicionar a quienes confiaban en él. Era traicionar su fe. Así, avanzó, con el corazón firme, con palabras que quemaban como fuego, con una valentía que, para muchos, rayaba en la temeridad. La noche del 10 de septiembre, esa valentía fue puesta a prueba. El auditorio estaba lleno. Las luces brillaban sobre su rostro. Murmullo de la multitud era un río de expectativa. Él tomó el micrófono con calma, respiró profundo y comenzó su discurso. Fatal. Habló de esperanza, de fe, de la necesidad de no rendirse jamás, aunque el mundo entero pareciera estar en contra. Sus palabras resonaban como tambores de guerra. El público aplaudía, se levantaba de sus asientos, gritaba con fervor. Era un espectáculo de convicción pura. Pero entre el bullicio, había un silencio oculto, una calma tensa. En algún punto cercano, una sombra que lo observaba con un odio helado. El dedo de un joven apoyado en un gatillo. El ojo fijo detrás de la mira, esperando el momento perfecto. Mientras, Charlie levantaba la mano y gritaba: no tengan miedo, porque la verdad siempre vence al engaño. Ese silencio se rompió en un disparo. La bala ya conocemos a dónde fue, el caos ya sabemos cómo estalló. Pero lo que pocos entendieron en ese instante fue que no se trataba solo de un ataque contra un hombre. Era un ataque contra una idea, contra una visión, contra un país entero, dividido al borde de la locura. Charlie cayó, pero su historia apenas comenzaba a escribirse en tinta roja, porque cuando la sangre toca el suelo, la memoria se convierte en mito. Y el mito nunca muere. La sangre aún no se había secado en el suelo del auditorio, cuando las preguntas comenzaron a devorar el aire. ¿Quién fue? ¿De dónde vino la bala? ¿Fue un acto solitario? ¿O el movimiento de una fuerza oculta que tiraba de los hilos en la sombra? Las sirenas inundaban la noche. Helicópteros giraban sobre el campus de Utah Valley University. Las patrullas bloqueaban calles. Estudiantes lloraban en los rincones. Periodistas improvisaban transmisiones en vivo con los ojos llenos de terror. La escena parecía sacada de una guerra, pero en medio del caos. La policía ya tenía un nombre, un sospechoso, un joven de apenas 22 años. Su nombre, Tyler Robinson.
¿Quién era él? ¿Un simple estudiante radicalizado? ¿Un fanático obsesionado con las ideas de Kirk? ¿O una pieza sacrificable dentro de un tablero mucho más oscuro? Tyler había crecido en silencio, en una vida aparentemente común. Vecinos lo describían como reservado, introvertido. Nada que llamara demasiado la atención, pero los rastros digitales empezaban a contar otra historia, una historia de frustraciones, de enojo acumulado, de un veneno que lentamente se había ido inyectando en su mente. Mensajes en foros, comentarios en redes sociales, opiniones cargadas de rabia contra Kirk, contra sus seguidores, contra todo lo que él representaba. Tyler se estaba hundiendo en un pozo invisible, uno que cada día lo alejaba más de la realidad y lo acercaba al abismo. Las investigaciones mostraron un patrón inquietante. En los últimos meses, su lenguaje se había vuelto más violento, más directo. No hablaba de debatir ideas, hablaba de silenciar voces, de acabar con símbolos, de hacer que los demás entendieran por la fuerza lo que no entendían con palabras. Y entonces llegó el 10 de septiembre. Tyler se había infiltrado en un edificio cercano al auditorio horas antes. Llevaba consigo un rifle de cerrojo, un arma precisa, diseñada para no fallar. Se acomodó en silencio, esperó el momento, y cuando la multitud rugía con entusiasmo, cuando la voz de Kirk se elevaba como un trueno, jaló el gatillo. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿actuó solo? ¿O alguien lo empujó hacia esa decisión? Porque los crímenes políticos rara vez son simples. Siempre hay capas ocultas, intereses invisibles, manos que manipulan a quienes creen estar actuando por cuenta propia. Y en el caso de Tyler, las sospechas se multiplicaban. Algunos investigadores notaron que su repentina radicalización no parecía espontánea, que había grupos en internet que lo alimentaban con odio constante, que lo alentaban, que lo empujaban, que lo aplaudían cada vez que escribía algo más extremo. La pregunta no era solo por qué apretó el gatillo, sino quién lo convenció de que apretarlo era la única salida. Mientras tanto, en los medios la narrativa ardía. Unos lo llamaban asesino solitario, otros lo presentaban como parte de una conspiración mucho más grande. Las teorías se esparcían como fuego. ¿Un ataque político organizado? ¿Un acto de terrorismo doméstico? ¿Una venganza personal? La verdad parecía lejana, atrapada entre versiones y rumores. Pero lo que sí era cierto es que el disparo ya había alcanzado su objetivo, no solo en el cuello de Charlie Kirk, sino en la garganta de todo un país que ahora se ahogaba en miedo y rabia. El nombre de Tyler Robinson se volvió un espectro. Sus fotos circulaban, sus publicaciones se analizaban, sus pasos eran reconstruidos minuto a minuto. La gente quería entender. Necesitaba una explicación, un porqué que les devolviera un poco de sentido. Pero el sentido no llegaba. Solo quedaban más dudas, más grietas, más sospechas. Y mientras tanto, las calles hervían. Manifestantes de un lado gritaban que Kirk había muerto como un mártir. Del otro, voces más frías decían que era el resultado de sus propias palabras incendiarias. La polarización alcanzaba un punto de ebullición. La figura de Tyler, casi invisible antes del disparo, se había transformado en el rostro de un odio latente, un odio que no nació de la nada, un odio sembrado, alimentado, cultivado en silencio hasta que se convirtió en bala. Y aquí surge la verdadera oscuridad, porque tal vez Tyler no era más que un peón, un joven perdido, manipulado, empujado hacia el abismo por fuerzas que sabían exactamente cómo romperlo. Y al romperlo, rompieron también el frágil equilibrio de un país. Lo que ocurrió esa noche en Utah no fue solo un crimen, fue un espejo, un reflejo aterrador de lo que sucede cuando las palabras se convierten en armas, cuando la fe se enfrenta al odio, cuando la política deja de ser debate y se transforma en guerra, y el eco de ese disparo sigue resonando. Porque lo que mató a Charlie Kirk no fue únicamente una bala, fue el odio acumulado de millones, y ese odio aún sigue vivo. El cuerpo de Charlie Kirk aún estaba caliente cuando las primeras declaraciones comenzaron a estallar en las redes y en la televisión. El eco del disparo no había terminado de desvanecerse. Y ya había voces que lo usaban como bandera. Presidentes,
gobernadores, congresistas. Todos tenían algo que decir. Unos lloraban su muerte. Otros lo convertían en ejemplo de lo que llamaban un clima insoportable de odio político. Pero lo cierto es que cada palabra pronunciada en esas horas solo servía para abrir más la herida. En las calles, la rabia crecía. Manifestaciones espontáneas se levantaron en distintas ciudades, velas encendidas frente a universidades, carteles con su rostro elevado como símbolo, oraciones colectivas en iglesias y plazas, pero también insultos, enfrentamientos, choques entre quienes lo veneraban y quienes lo despreciaban. Familias enteras se fracturaban aún más. En algunas casas, la televisión encendida era motivo de guerra. Charlie murió defendiendo la verdad. No, murió porque encendió un fuego que nunca supo apagar. Padres contra hijos, amigos de toda la vida, dejaban de hablarse. La muerte de un hombre se transformaba en el reflejo de un país quebrado. En el Congreso, algunos pedían unidad, pero la unidad ya era un sueño distante. Otros, más oscuros, utilizaban la tragedia para empujar agendas, para señalar con el dedo, para dividir aún más. El asesinato de Charlie Kirk no solo había silenciado una voz, había liberado un terremoto político que nadie sabía cómo detener. En el extranjero, la noticia también explotaba. Europa, Asia, América Latina. Los titulares se repetían, con un aire de incredulidad. Asesinan a Charlie Kirk durante discurso en Estados Unidos. El mundo observaba con asombro cómo la nación que se autoproclamaba faro de la democracia se desangraba en sus propias grietas. Las teorías conspirativas florecían como hongos tras la lluvia. ¿Fue Tyler Robinson un simple lobo solitario? ¿O alguien lo manipuló desde las sombras? ¿Hubo manos invisibles que querían convertir a Charlie en mártir? Para encender aún más la guerra política, las respuestas oficiales eran vagas, frías, insuficientes. Y donde no hay respuestas, el misterio crece. El país entraba en una espiral. Y todo comenzó con un disparo que dividió a familias, a comunidades, a iglesias. Un disparo que convirtió un escenario universitario en un campo de batalla. Un disparo que transformó a Charlie Kirk en símbolo. Y así, la herida seguía abierta. Y lo peor estaba por venir. Hoy, al mirar atrás, ese instante parece un eco interminable. El eco de un disparo que aún resuena en los pasillos del poder, en las conversaciones de sobremesa, en las redes que hierven de odio. Charlie Kirk se había construido como un guerrero de la fe, un joven que jamás retrocedía. Su vida fue un ascenso constante entre la admiración y la polémica, un ascenso lleno de coraje, de discursos que inspiraban a unos y enfurecían a otros. Él mismo sabía que cada palabra que lanzaba era también una chispa en un barril de pólvora. Y aún así, nunca cayó. Su muerte lo convirtió en un mito. Para algunos, un mártir. Para otros, un recordatorio de lo peligrosa que puede ser la palabra cuando se convierte en arma. Pero todos coinciden en algo. El disparo que atravesó su cuello no mató solo a un hombre. Abrió una grieta en la historia, una grieta que todavía no cierra. En los años venideros, se seguirá discutiendo si aquel joven de 22 años actuó por cuenta propia o si fue arrastrado por fuerzas invisibles. Se seguirá preguntando si este crimen fue un punto aislado o el comienzo de algo mucho más grande. La duda seguirá respirando, como una sombra que no se va, porque la historia, al final, no se escribe con certezas, se escribe con ecos. Y el eco de esa bala sigue vivo. Un hombre cayó, una nación se partió, y el mundo entero entendió que la línea entre las palabras y la sangre siempre es más delgada de lo que parece. El disparo que mató a Charlie Kirk aún divide a millones, un disparo que no solo atravesó un cuerpo, sino el corazón de Estados Unidos. Y esa herida, como toda herida profunda, tal vez nunca cicatrice,